seguimos con el segundo bloque y seguimos con EPOC, con tabaco. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de EPOC entonces? Bien, para el diagnóstico, ¿Qué le pido a un paciente? Lo que tenemos que hacer es ver si el paciente tiene síntomas, es decir, tiene tos, tiene flemas, tiene falta de aire, que es el síntoma principal, y vemos si el paciente tiene exposición a factores de riesgo, que dijimos que el principal es el tabaquismo, pero también está la polución ambiental y en otros casos la exposición a humos en el lugar de trabajo. Ajá. Si tenemos síntomas y exposición a factores de riesgo, ese paciente debe tener una espirometría. Y esa espirometría... Que es el estudio que explicamos antes, que exacto, es muy fácil. Ese estudio va a ser el diagnóstico si tiene obstrucción al flujo aéreo o no. Si tiene obstrucción y esa obstrucción no revierte con el tiempo, eso hace el diagnóstico de EPOC, porque esta obstrucción es reversible o muy poco reversible. Bien, es muy poco reversible, pero podemos mejorar un poquito a cambio de otras veces que ha habido un serio deterioro de lo que significa respirar. Cuando el paciente, no obstante, fuma y tiene un EPOC, esto puede seguir evolucionando el EPOC. Sí. ¿Qué herramientas hay? ¿Hasta dónde llega el paciente? ¿Tenemos herramientas de tratamiento? ¿Puede tratarse? Amén de que, por supuesto, creo que lo básico es dejar el mensaje que no hay que fumar porque realmente daña, no solo al pulmón, sino a todos los órganos. Exacto. ¿Cuáles son estos tratamientos que podemos hacer con el paciente para mejorar este EPOC? Bien, los tratamientos que disponemos para el tratamiento del EPOC pueden ser farmacológicos y no farmacológicos. Dentro de los farmacológicos tenemos los broncodilatadores, que son la principal herramienta que usamos en los pacientes con EPOC. Algunos broncodilatadores son de acción corta, duran pocas horas, otros tienen acción prolongada, que pueden durar 12 horas y algunos 24 horas. Tenemos corticoides inhalados, que está indicado en algunos pacientes solamente, no en todos. No en todos, pero el mito de las personas, tiene corticoides, voy a engordar, me va a hacer daño, me va a producir alteraciones del corazón. ¿Es esto cierto? No es tan cierto, porque nosotros administramos el corticoide en forma inhalatoria, de manera que se deposita en los bronquios. Es inmediato, además. Exacto, cumple su acción y puede absorberse muy poquitita cantidad, pero es realmente despreciable. Bien, vamos a ver las imágenes, ¿te parece? Sí, vemos la primera imagen, a ver cómo estamos en este momento con las cifras. Hombres son los que más fuman. Los hombres, bueno, vamos a tener resultados bastante sorprendentes para vos. Sí. Porque ha aumentado en la mujer. Estos datos del Ministerio de Salud de la Nación, vemos que el 34% de los hombres fuma y el 23,5% son exfumadores. Es decir, que más del 50% de los hombres ha estado en contacto con el tabaco. Bien. Ahora, ¿qué cifras te parece que vamos a encontrar entre las mujeres? Y medio parecidas, ¿no? Actualmente, porque la mujer ha aumentado la cantidad de mujeres que fuman. Sí. Y aquí tenemos, mira, 30,1% de las mujeres fuman y el 21,9% son exfumadoras. Es decir, más del 50% de las mujeres ha estado en contacto con el tabaco. Quiere decir... Y en forma global, entonces los números nos dan muy parecidos. Más o menos tenemos un 32% casi de tabaquismo en Argentina. Y a nivel mundial más o menos está en el mismo... A nivel mundial podemos decir que en el mundo somos unos 7.300 millones más o menos. 1.000 millones fuman. Y de esos 1.000 millones, 200 millones son mujeres. Pero claro, en la parte oriental, digamos... Las mujeres no fuman. No fuman, y en la parte occidental, en algunos lugares, las mujeres fuman igual que los varones. De hecho, hemos hecho encuestas en estudiantes secundarios de la capital federal, y en algunos lugares las niñas fuman más que los niños. Sí. Vamos a las edades de la gente que fuma, porque también vamos a llevar una sorpresa, ¿no? Los grupos etarios. Obviamente que los que más fuman son los que recién empiezan a fumar. En el grupo de 18 a 24 años... Esto tiene que ver con la adolescencia, con el hecho de la cuestión social, exacto, de adaptarse a lo social, ¿no es cierto? Exacto, absolutamente. Y
vemos que entre los 18 y los 50 años está el grupo etario que más fuma. Y luego, probablemente por aparición de problemas, la incidencia del tabaquismo es mucho menor. Y después en los 65 y más empiezan a tener, me voy a portar bien y voy a dejar de fumar porque el médico me dijo que tuve un infarto, que tengo un problema vascular. Que han tenido algunos sustos, digamos, entonces decidieron que era mejor dejar de fumar. Ya fumé mucho tiempo, ahora voy a dejar de fumar. Hagamos hábitos saludables, dicen. Exacto, tal cual. Bien, vamos a la otra, que esta es en Argentina. La cantidad de fumadores. Este slide es muy importante y esto lo quiero resaltar, y te lo quiero resaltar a vos especialmente, porque estas son las políticas que recomienda la OMS, y vemos que la que más gris tiene, es decir, la que más en falta está en la mayor parte del mundo, son los medios de comunicación. Por eso un programa como este tiene tanta importancia, para que los médicos podamos llegar a la gente y decirles cuál es la realidad del tabaquismo y cuáles son los riesgos de fumar. Como es una patología tan importante, necesitamos difundirla, y es una de las cosas que no se hacen demasiado en el mundo. Muy interesante el hecho de que por comunicación las políticas de control no se vean por comunicación. ¿Esto tiene que ver con las grandes empresas que son tabacaleras y que frenan la comunicación, o pensás que en realidad no estamos utilizando la comunicación como corresponde? Esto es algo personal, es una opinión personal. Creo que lo comercial es lo que lleva a que los contenidos de los medios de comunicación estén más enfocados en otros aspectos que en el aspecto de la salud. Bien. Bien, eso es un punto muy importante. En los demás puntos sí se hace, hay programas para cese de tabaquismo. Programas para cese de tabaquismo, ambientes libres de humo. En Argentina, gracias a Dios, tenemos varias provincias que son provincias libres de humo. ¿Y se cumple? Se cumple. Yo no crucé ninguna provincia que no haya visto que no se fumara. Se cumple, y lo que es más importante, uno nota cuando está en contacto con la gente, que en la gente ha entrado el mensaje de que no se puede fumar y de que el no fumador tiene el derecho a respirar aire sin humo. Bien. Y eso es muy importante. ¿Cómo pensás que debería ser la comunicación para que la gente pueda ayudarse y comenzar a tener un mensaje real de cese tabáquico? Creo que se debe poner más interés en los programas de difusión médica. Creo que debe haber más mensajes en la televisión, en la radio, relacionados al tabaquismo, así como a muchas otras enfermedades. Y creo que también hay que tratar de usar todos los medios posibles, las redes sociales, para concientizar a la gente sobre el riesgo de fumar. Obviamente que cuando salen casos como el de Sandro, por ejemplo... Se moviliza mucho la sensibilidad de la gente. Exacto. Bien, y yo creo que también es pensar en que no muchos han visto o no muchos ven. Ahora quizás sí, con la mochila al hombro, gente que utiliza oxígeno 24 horas al día, pero es muy duro ver una persona con oxígeno, y esta es la etapa donde las personas utilizan oxígeno. Exacto. Esto creo que tenemos que mostrar también, ¿no es cierto? El hecho de que pacientes muy severos tampoco dejan de fumar, a pesar de estar con oxígeno. Así que realmente, y aparte del cese tabáquico, de todas las indicaciones, ¿vos pensás que deberíamos tener otra forma legal o de otra manera donde, por ejemplo, se pueda evitar? Por ejemplo, ¿los médicos fuman? Sí, los médicos fuman. Y hay neumonólogos que fuman. Esto habla claramente que es una enfermedad de adicción. ¿no? Que es una adicción. O sea que hay que comprender que es una adicción como cualquier otra, que en primer lugar tenemos el alcoholismo como adicción, y después sigue el tabaco. Y después sigue el tabaco. Y es algo obviamente muy difícil de tratar, de sobrellevar y sobre todo de luchar. Entonces, no tengo miedo de decir que hay médicos que fuman, porque a pesar de saber y de haber estudiado en profundidad el tema, lo hacen y saben que están exponiéndose a un factor de riesgo muy, muy severo. Bien, y yo voy a agregar algo, nos quedan muy poquitos minutos, pero quería agregarte que se han hecho algunas encuestas
donde indica que un porcentaje de médicos no utiliza la pregunta en su consultorio con los pacientes de si fuman o no fuman. Exacto. Muchos médicos no lo hacen. Esto es una forma de comunicación importante. Por eso fue muy importante tu pregunta en el bloque anterior sobre quiénes deben estudiarse, y el mensaje fue que si su doctor no se lo pide y usted tiene 40 años o más y ha fumado más de 10 años, pídale a su doctor una espirometría para tratar de diagnosticarle EPOC. Y el otro mensaje que podemos dar es que no fumen directamente. Y el otro mensaje es que no fumen, que los padres hablen con sus hijos de la importancia que tiene el no fumar para cuidar la vida, y que las personas que fumen se acerquen a los lugares donde hay programas de cese de tabaquismo para tratar de dejar de fumar definitivamente. Bárbaro. Y además, si fumas, si estás embarazada, estás haciendo mucho daño a tu hijo. Muchísimo daño, ¿no es cierto? Exacto. Se nos fue el bloque, se nos fue el programa, realmente muy interesante. Lo importante es que quienes nos hayan escuchado acepten lo que estamos diciendo como una adicción y que empiecen ya a ver cómo hacemos para dejarla. Busquen en las páginas, busquen quién hace cese tabáquico en todos los hospitales, en todos los centros. Va a haber alguien que puede orientarlos al respecto. Así es. Daniel, ha sido un honor tenerte con nosotros. Esperamos contar con tu presencia en otras oportunidades. Muchísimas gracias por estar. Y ustedes nos vemos aquí en Excelencia Médica. Recuerden, excelenciamedica@gmail.com. Cualquier pregunta o consulta de este tema lo charlamos y le podemos pasar las dudas al doctor Antuni. Muchas gracias.